Buenos días, 8:01 de la mañana en una jornada en la que se está muy pendiente de algo que habíamos perdido de vista. Sí, Elon Musk se ha hecho con Twitter, pero por el camino, mientras le mirábamos a él y al pajarito, nos ha salido encima de la mesa el coronavirus otra vez en China. Hoy comienza China, no solo en Shanghái, sino también en Pekín, a hacer un cribado masivo. Toda la población tiene que pasar por el testeo para ver hasta qué punto se ha escapado esta variante de Omicron de las manos del gobierno chino, y tenemos otra vez encima de la mesa una complicación con el coronavirus, desde donde salió a la vuelta, a ver si es una vuelta de Omicron hacia China o si es una variante de Omicron que pueda extenderse por el mundo. Se preocuparon ayer los mercados hasta que a última hora de la noche el SP500 tocó los 4.200 puntos y a partir de ahí una fiesta alcista que hoy se está viendo con unos futuros que ascienden en el entorno del 1,5%, por ejemplo, en Alemania, en el resto de plazas también en ese entorno. En una jornada en la que el protagonista es lo que está sucediendo entre el yen, entre el yuan y el dólar. Fíjense, porque el movimiento de depreciación que está teniendo el yuan en las últimas jornadas hizo que ayer la tasa de depósitos, el Banco Popular de China, dijera que la iba a reducir otro punto hasta el 7%. Un movimiento de depreciación, fíjense cómo estaba anclado el yuan frente al dólar, un movimiento de depreciación que comenzó el día 18 y que sin duda hasta ahora solo ha hecho que hacerle perder a China gran parte del control que tenía sobre el tipo de cambio con el dólar. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que el yuan ha perdido ese valor, esa fortaleza frente al dólar? Viene muy ligado a cómo se está comportando también la moneda japonesa, el yen frente al dólar, y viene muy ligado a cómo Omicron en China está afectando en una de las partes de la pandemia más graves que hemos visto en los últimos 2 años. Es la parte fundamental para intentar entender qué es lo que está sucediendo en una jornada en la que el gran protagonista está siendo como clave fundamental lo que sucede alrededor de esa variante Omicron o esa subvariante Omicron que está impactando de manera muy potente en el conjunto asiático, pero que China empieza a ver como en Pekín también tiene que hacer cribados. Es una de las claves destacadas, pero fíjense también en lo que está sucediendo alrededor de este otro gráfico sobre China, donde el desempleo ya empieza a marcar una posición importante. La clave aquí está en entender en este gráfico de Bank of America qué es lo que hay alrededor de China, qué es lo que hay alrededor de todo ese comportamiento que se está produciendo con Omicron y que está haciendo que gran parte de la producción y sobre todo del crecimiento de la economía china pueda ralentizarse por una variante mucho mayor de lo que estaba esperando el mercado. Fíjense en el movimiento de desempleo en China, porque en gran parte de la banca patrimonial americana esta pasada madrugada, esta noche, se ha estado hablando de este gráfico, de cómo el desempleo va camino de alcanzar los niveles de febrero de 2020, y eso significaría que el impacto de esta variante del coronavirus en el conjunto de China empieza a tener un cariz parecido al del surgimiento de la enfermedad. Está cogiendo respiración el conjunto del mundo para ver hasta qué punto se le ha podido volver a escapar a China de las manos esta situación en el entorno del coronavirus. Vamos a ver cómo le va afectando. Hoy un poco de recuperación. Fíjense que ayer la caída en la bolsa china fue superior al 4%, una vez que se empezaba a conocer que China iba a hacer un cribado desde el 26, hoy, hasta el 30, a toda la población en Pekín para intentar evitar que haya un tránsito de la enfermedad a la capital china y sobre todo al conjunto asiático a través de Pekín. En una jornada en la que estamos mirando muy de cerca cómo se compra y de qué manera el gas a Rusia. Ayer conocimos que Rosneft no pudo vender a los países occidentales, sobre todo empresas europeas, el petróleo que tenía, más de 6 toneladas de petróleo. Puso una licitación hace apenas una semana. Ayer lunes tenía que terminar de recibir todas las ofertas y se quedó más solo que la una. No fue nadie a comprarle, sobre todo porque parece que el sistema en el que quiere China poder vender Rusia poder vender ese petróleo no estaría todavía en funcionamiento, y de esa manera lo que hizo al final Rosneft fue parar también esa colocación y buscar ahora, veremos si en el mercado negro, cómo puede, en el mercado oscuro, cómo puede colocar
esa cantidad de petróleo, 6 toneladas que ayer no pudo poner en el mercado. Las sanciones empiezan a hacer daño, empiezan a hacer efecto en el conjunto de las empresas rusas y también en Rusia, sin tener todo el calibre de cómo o de cuál es la profundidad del daño que se le puede ir provocando. Fíjense en este gráfico, porque para entender un poco de qué manera se está poniendo en marcha las sanciones y qué es lo que quiere hacer Rusia en ese entorno y cómo le quiere atacar al conjunto occidental económicamente hablando para intentar entender de qué manera puede vender, fíjense porque hay 3 diapositivas que se están mirando a nivel internacional muchísimo sobre cómo puede posicionarse esa venta en rublos para que la acepte Occidente y para que ellos puedan, Rusia, venderlo. Fíjense en este primer gráfico, las sanciones prevén ese acceso a cuentas en euros que puedan marchar hacia Rusia. Si ven en ese gráfico, la clave fundamental para poder entender por qué Putin ha hecho este cambio está en ese mecanismo que va desde la parte izquierda buscando empresas, de qué manera llevan a empresas rusas sus euros. Y ahí fíjense que en la segunda parte, cuando ya van hacia el pago, es decir, cuando se pone en marcha Target 2, saben que es el sistema de pagos en el que se tiene que ejecutar esas compras de gas en Rusia, llega el dinero a Gazprombank. Sin embargo, Gazprombank, que está dentro ahora mismo por el petróleo de esas sanciones, frena la operación, las sanciones, y entonces el dinero no llega al final a Gazprombank y no se puede ejecutar, que es lo que podría haber sucedido ayer con la operación de Rosneft, que al final no tuvo ofertas, pero si hubiese llegado el dinero, en ese punto ahí en rojo es donde se habría parado la operación. Es decir, el dinero va a una cuenta en euros, mediante el sistema Target 2 se intenta liquidar toda la operación y hay un punto en el que el dinero no llega a Rusia porque las sanciones han hecho que los bancos digan: cuidado, que me trincan a mí. Paras la operación y entonces el dinero no llega a la parte final, no llega al comprador. A partir de ahí, fíjense en el siguiente gráfico, porque cada una de las operaciones que se está haciendo marcan de manera muy clara cómo puede afectar ese pago de euros y sobre todo de qué manera se puede hacer ese exchange, ¿no?, para que pueda Rusia recibir esa cantidad de dinero. Fíjense, si cogemos esa primera parte en la que a través de mercados o el Banco de Rusia se puede hacer esa operación, se puede calibrar ese dinero que viene desde Europa o viene desde Estados Unidos hacia la compra de ese petróleo o del gas, verán en ese gráfico de qué manera el dinero, en cuanto llega, tiene que hacerse una transacción entre dólares y rublos. Sin esa transacción entre dólares y rublo se vuelve a perder la operación, de tal manera que ese punto en el que Rusia recibe los euros o los rublos e intenta hacer el cambio a euros a través del banco de Rusia, hay un momento en el que la operación se cancela, la operación no consigue salir adelante y, como ven en la parte de la derecha hacia arriba, vuelve el dinero otra vez porque las sanciones lo han paralizado. Fíjense, porque la clave que quiere poner Rusia encima de la mesa y que Rosneft no pudo aplicar porque el decreto no está todavía en marcha, está en este gráfico. El dinero llegaría desde Europa, por ejemplo, en rublos o en euros. Aquí ya le daría lo mismo a Rusia, porque Rusia lo que haría sería coger gran cantidad de divisas en su banco central. Si son en euros, potencia el rublo, esa guerra económica a través de la moneda. En este cambio, Rusia conseguiría hacerse con más divisas, hace un cambio en el que la moneda suya tiene mucha más fuerza después de ser fundamental para hacer la operación, y a partir de aquí el jaleo es monumental precisamente para evitar las sanciones. Llega el dinero desde Europa, por ejemplo, en euros, en la compra de esos rublos, se hace el intercambio por los rublos. Estos intercambios de rublos van al banco central de Rusia, se hace la operación en la que se compra, por ejemplo, el petróleo de Rosneft ayer, y esto vuelve a girar hacia la entidad financiera, en este caso Gazprombank o Sberbank, que son los dos bancos donde se hace la operación, y al volver a tener el dinero aquí, se hace otra vez la transferencia en euros, que se los queda el Banco de Rusia y le devuelve en rublos la diferencia. Es decir, un movimiento perfectamente planificado económicamente por Rusia para poder saltarse las
sanciones y que donde el Banco de Rusia juega el papel fundamental. En este gráfico de Bruegel se puede ver perfectamente la manera en la que a partir de que entre el decreto, si alguien quiere comprar el petróleo, o pasa por el aro o sucede como ayer con Rosneft. Rusia tiene calibrado que Rosneft puede perfectamente no vender 6 toneladas de petróleo a quien se lo pida desde los países unfriendly, pero que lo conseguirá colocar en el mercado oscuro. A partir de aquí, este es el gráfico clave para entender esta mañana de qué manera ya se ha puesto en marcha todo ese decreto de Vladimir Putin para que de esta manera pueda salir, pueda entrar en funcionamiento, y sobre todo hay una clave fundamental: el fortalecimiento del rublo frente al dólar y frente al euro después de generar este comportamiento, este movimiento para conseguir atraer los rublos y los euros en ese intercambio. 5 claves de la mañana en un entorno en el que, como ven, las monedas y el coronavirus son fundamentales, pero el protagonista empresarial sin duda es Elon Musk. Compra Twitter, cerca de 44.000 millones de dólares, le ha doblado el brazo, la mano, ese pulso a la dirección de Twitter, y ahora empieza el pulso a las grandes tecnológicas. Google, Facebook, Meta, Apple, Amazon, todas mirando a ver de qué manera el fabricante de Tesla ahora se pone a liderar también gran parte de la discusión social a través de Twitter. Como ven, los confinamientos en China están asustando al mercado y también al petróleo. Movimiento ayer del barril de petróleo, primero de caída hasta los $100, luego una recuperación importante a partir de que el mercado también recuperara desde los 4.200 puntos, lo ven ahí, fíjense cómo la caída durante todo el día y esa recuperación cuando ve que el mercado está rebotando, e incluso ayer consiguió cerrar en positivo el S&P 500 y el Nasdaq después de una jornada durísima. Fíjense la recuperación desde suelo. El suelo son los 4.200 puntos en el S&P 500, su comparativa, y a partir de ahí el crecimiento para lograr el petróleo recuperar parte de su fortaleza. Japón ha preparado ya encima de la mesa, por el miedo a la inflación, 48.000 millones de dólares. Es otra de las claves fundamentales de la mañana, a ver de qué manera vuelve a poner el dinero encima de la mesa Japón para intentar liderar, para intentar poner en marcha ese movimiento para frenar la inflación. En un día en el que en las claves del día estábamos viendo que tenemos también por delante ver cómo Alemania ha cambiado esa previsión de crecimiento, la rebaja hasta el 3,3%, hasta el 6, la sube hasta el 6,1% desde el 3,3% que preveía en el mes de enero. Y el gobierno, que hoy tenemos un día histórico, va a cambiar por fin el cuadro macroeconómico en una rueda de prensa del Consejo de Ministros que viviremos a partir de la 1 de la tarde aquí en Negocios Televisión. Todo parece apuntar a que va a ajustar la previsión a la previsión del Banco de España, y eso estaría un poquito por debajo del 5%, aunque hay voces que dicen que el gobierno tiene la tentación de dejarlo en el 5%. Este es el resumen de lo que está sucediendo en las claves a esta primera hora de la mañana. Eva Villanueva, en el conjunto asiático, ayer fuerte caída en China, hoy